Y ahora, Señor, ponemos en tus manos lo que tú nos vas a enseñar, lo que tú nos vas a mostrar. Señor, dependemos de ti, esperamos de ti, glorifícate en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perfecto. El título que hemos escogido para nuestro mensaje de esta tarde es aprovechando una de las líneas de lo que vamos a estar viendo, donde dice el mismo Señor Jesucristo: miren que no se turben, mira que no te turbes. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 24, y vamos a comenzar en el versículo número 1. ¿Cómo encajan los eventos que se nos han venido encima por el coronavirus? ¿Cómo encajan esos eventos en la profecía bíblica? Seguramente ya te habrán hecho la pregunta, seguramente has querido compartir de esto, y esto es el propósito del mensaje. Para algunos de nosotros ya lo habremos repasado, otros será la primera vez que lo van a ver, pero vamos a dejar que Dios nos hable. Y si todas estas cosas que estamos viviendo ahora, que se han desatado por el coronavirus, por esta pandemia, y encajan dentro de la profecía bíblica, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo yo de hacer? Vamos a empezar entonces en el versículo número 1 de Mateo 24. Dice así la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, cuando el Señor Jesucristo salía del complejo del templo y ya se iba, los discípulos se le acercaron y le dijeron: mira. Le mostraron todos los edificios, todo aquel complejo de edificios que formaba el templo en Jerusalén. Y respondiendo Jesús a los discípulos, les dijo: pues ven todo esto. De cierto les digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea echada al suelo, que no sea derribada. Y los discípulos se quedaron porque era un complejo enorme, era una maravilla de construcción. Y se quedan asombrados los discípulos, salen del templo y van ahí cercanamente al monte. Y ya estando ahí en el monte de los olivos, los discípulos que se habían quedado perplejos se le acercan aparte y le dicen: Señor, dinos cuándo sucederá eso. El Señor les acababa de decir que el templo iba a ser destruido. Pues dinos cuándo va a pasar eso, cuándo sucederá. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este orden de cosas, del fin de este tiempo? 3 preguntas. Número 1, respecto al templo, ¿cuándo sucederá que el templo va a ser destruido, derribado? Y luego otras 2 preguntas adicionales. ¿Qué señal habrá de tu siguiente venida, de tu próxima venida, de tu segunda venida? ¿Qué señal habrá también del fin de este tiempo, del fin de este orden de cosas? En el año 70, el emperador Tito, con las legiones romanas, vino y destruyó por completo Jerusalén, destruyó por completo el templo. El día de hoy tú puedes todavía observar en la ciudad de Roma, en Italia, a unos cuantos cientos de metros del Coliseo, el Arco de la Victoria. Cada vez que había una victoria, levantaban un arco para celebrar esa victoria, y puedes ver en el arco ese cómo los soldados romanos están saqueando el templo. De esta destrucción echaron abajo por completo el templo y toda Jerusalén, de modo que aún años después era difícil poder indicar dónde había quedado o dónde estaba edificada tal o cual cosa. Y quedaban dos preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin de este tiempo, del fin de este orden de cosas? Respecto a esta tercera pregunta, ¿cuándo será el fin de este tiempo, el fin de este orden de cosas? Bien claramente dice la Escritura. El apóstol Juan,
en una de sus cartas, en la primera carta de Juan, es bien claro para decirnos, hijitos, este es ya el último tiempo. Igualmente en la carta de los Hebreos dice, anteriormente Dios nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, anteriormente a los padres por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero en estos últimos días, es decir, tanto el apóstol Juan como el escritor de la carta a los Hebreos, hace ya 2000 años, reconocían estos como los últimos tiempos. Hace 2000 años ya ellos reconocían, este es el último tiempo, ya es el final del tiempo, hace 2000 años. Y en otra parte en la carta a los Hebreos dice, el hecho es que ahora, al final de los tiempos, Cristo ha aparecido por primera vez para llevar el pecado de muchos. Apareció por primera vez para darse en sacrificio. Así que respecto al templo, no tardó ni 40 años después de la muerte de Cristo en que el templo y la ciudad de Jerusalén, por Tito y sus legiones romanas, fueran destruidos total y completamente. Respecto al final del tiempo, desde hace 2000 años nos decían, ya es el último tiempo, estamos en la profundidad, al final, en estos días, al final de los últimos tiempos. Y luego la otra pregunta que nos queda pendiente, ¿qué señal habrá de tu venida? Y el tema del mensaje es cómo encaja este tiempo, las circunstancias que ahora estamos viviendo en la profecía bíblica. Perfecto. Entonces, dice la Escritura, estamos en Mateo 24 y ahora pasamos al versículo número 4. Respondiendo Jesús respecto a la señal de su siguiente venida, ¿qué señal habrá? ¿Qué señal debemos esperar respecto a esa siguiente venida tuya? Sabiendo que ya estamos en el tiempo, al final del tiempo. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Hermano, tú que escuchas, este es un tiempo de mentira, de falsedad, de trampa. Lo puedes ver por todos lados. Es un tiempo de palabrería y en toda esa palabrería hay engaño, hay mentira, hay trampa. Tienes que estar con cuidado. Y lo primero que el Señor Jesús dijo es, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Miren que no los vayan a hacer caer en una trampa, en una mentira, en un engaño. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan en el capítulo 8, verso 44, si ahora lo quieres buscar o luego lo quieres confirmar. El Señor Jesús, hablando con los religiosos de aquel tiempo, les dijo, ustedes son de su padre el diablo, hijos de Dios, y a ellos les está diciendo, ustedes son hijos del diablo, ustedes son de vuestro padre, de su padre el diablo. Y lo mismo que hace su padre, ustedes lo quieren hacer. El diablo no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Este es un tiempo de engaño, de trampa, de fraude, de mentira. La obra del enemigo, la obra del diablo está por encima en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, en el internet, en boca de los políticos. Ten cuidado, mira que no te vayan a engañar. Sigue diciendo el Evangelio de Juan, donde leíamos acerca del diablo, padre de mentira. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre. En él nace, en él se origina, de él procede toda trampa, toda falsedad, todo engaño, toda mentira. ¿Qué señal habrá de tu venida? Cuídense, guárdense, estén al pendiente de que no vayan a caer en un fraude, en un engaño, en una mentira, en una trampa. Este es el tiempo de la mentira,
del fraude y del engaño. Ten cuidado. Número 5, verso 5. Van a venir muchos en mi nombre. Y aclara específicamente este detalle. Van a aparecer muchos y van a venir en mi nombre y van a decir: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Rey de Israel. ¿Lo has visto en los medios de comunicación últimamente? Hay quien ya reclama ser el Rey de Israel. Hay varios que dicen: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Mira que no te engañen. Mira que no vayas a caer en un fraude, en una trampa. Cuando escuches eso, cuidado. Esto no viene de parte de Cristo, esto no viene de parte de Dios. ¿Cómo encaja este tiempo en la profecía bíblica? Encaja perfectamente. Dice también la Escritura que Dios no hará nada mientras no lo revela a sus siervos a través de sus profetas. Y el que está hablando aquí es el profeta de los profetas. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios nos ha hablado después, ahora, en estos últimos tiempos, a través de Jesucristo. Versículo número 6. Junto con todo ese tiempo de mentira, de fraude, de engaño, de trampa, que no tiene otro origen y otro nacimiento más que del mismo enemigo, del mismo diablo. Verso 6. Vas a escuchar de guerras y de rumores de guerras. Puedes meterte al internet, puedes meterte a Wikipedia, puedes checar cuántos eventos armados se están llevando a cabo en este momento. Es increíble la cantidad de guerras que se están llevando alrededor del mundo en este momento. Es increíble. Vas a escuchar de guerras y de rumores de guerras. Y más adelante nos van a dar otras señales adicionales. Pero dice: cuando escuches de guerras, de rumores de guerras, sabiendo que este es un tiempo de trampa, de mentira, de engaño. Y lo que vamos a ver ahora enseguida, dice el Señor Jesucristo: mira que no te turbes. Mira que no te turbes. ¿Cómo encaja todo esto en la profecía bíblica? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Cuidado que te vayan a engañar. Cuidado, mira que no te turbes. Esto es importantísimo, es clave. Mira que no te turbes. Yo busco en el diccionario los sinónimos de turbación, de una persona que está turbada. Y esto es lo que encuentro. Una persona turbada es una persona que está aturdida, una persona que está confundida, una persona que está desorientada. Mira que no te turbes con los eventos que están sucediendo, con toda esta cosa que está brotando y que se está dando alrededor de nosotros, con toda esta información que recibimos por uno y otro lado. Solamente hace un momento nos hablaban en San Antonio 5,000 nuevos casos. Y la persona, la verdad, se aturde, queda confundida, desorientada. Y dice también la palabra: no solamente tiene que ver con tu capacidad de entender, porque quedas aturdido, confundido, desorientado, no capto, no entiendo, no sé. Dice también la Escritura que tiene un efecto en tus emociones, tiene un efecto en el alma, porque todas las cosas que ves, que oyes, que se están llevando a cabo alrededor de ti, provocan en tu alma estrés, angustia, temor, miedo. Y una persona turbada emocionalmente es una persona que está alterada, es una persona que no tiene tranquilidad, una persona que ha sido tomada por las emociones. Pudiera ser ira, pudiera ser la angustia, la ansiedad. Está perturbada la persona, está alterada de su mente y no puede pensar bien. No tiene capacidad de discernir, de entender
la seguridad se fue, la confianza se fue, la fe se fue, la mirada ya no está fija en Cristo, ahora la mirada está en las circunstancias. Y todo esto te lleva a que no tomes decisiones correctas, que no sepas lo que tienes que hacer, que no se tomen decisiones con sabiduría, que la mirada, en vez de que esté fija en Cristo, la mirada anda volando por todos lados. Mira que no te turbes. Estamos leyendo el versículo número 6 en Mateo 24. Vas a escuchar de guerras, de rumores de guerras. Mira que no te alteres. Mira que no te confundas y te desorientes, que quedes en una situación, que quedes atado, esclavizado, donde no sepas actuar con sabiduría. Y dice, escucha, las palabras son de Jesucristo. Es necesario que todas estas cosas pasen. Es necesario. En el plan de Dios, en el propósito de Dios, estas cosas van a pasar. ¿Puedo yo levantar una oración para decirle que no sucedan? No puedo. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto suceda, que todo esto pase, pero aún no es el fin. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo número 13, es necesario que así suceda. Y el Evangelio de Lucas respecto a que es necesario que todo esto acontezca, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 21, en el versículo 9, es necesario que todas estas cosas sucedan, acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¡Wow! ¿Cómo encajan todas estas cosas? ¿Encajan en lo que la Escritura dice? Vamos a leer enseguida el versículo número 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, porque oirás de guerras y de rumores de guerras. ¿Y por qué? Porque se está levantando nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todas estas cosas sucedan primero, después, luego vendrá el fin. ¿Cuál es el fin de estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida, Señor? Queremos entender, entendemos, sabemos, ya estamos en el último tiempo, pero ¿cómo puedo reconocerlo? ¿Guerras? ¿Rumores de guerras? ¿Pestes? ¿Hambres? ¿Terremotos? ¿Alguien podrá negar, junto con esta pandemia que estamos viviendo, no te recuerdas de las anteriores? ¿No te recuerdas de todos los que han venido anteriormente y que ya nos están pronosticando la que sigue, la que viene? No estoy hablando de la segunda y la tercera ola de la pandemia de este coronavirus. Estoy hablando de las otras que ya nos las están anunciando. Que la peste negra, la peste bubónica, ya se dieron casos allá cerca de Mongolia, en China, etc. ¿Podremos negar del hambre? Ha habido hambres, ha habido pestes, epidemias durante toda la historia de la humanidad. Pero en este momento, los millones que mueren de hambre, búscalo en el internet. Y los terremotos que cada día son más continuos, todas estas cosas van a traer confusión, desorientación, van a mover tus emociones. Mira que no te turbes. Mira que en este tiempo tu mente esté clara, tu mente esté bien clara y que puedas tomar las decisiones correctas, que puedas tomar decisiones sabias respecto a la palabra. Y todas estas cosas, verso 8, solamente serán principio de dolores. Esa palabra traducida como principio de dolores se refiere a dolores de parto. Podemos ver cuando la persona queda embarazada, la mujer
queda embarazada, al poco tiempo, a los meses, de repente un piquetito. Y voltea el esposo y le pregunta, ¿qué pasó? No sé, como que un piquetito. Y al ratito, al día siguiente, a los 2 días, otro piquetito. Y luego algo más fuerte. Y luego más frecuentemente. Y cada vez esos dolores se van haciendo más frecuentes, pero más duros, más pesados, más difíciles de aguantar. Así que estos eventos de los que nos están hablando, guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, cada día se van a ir multiplicando, cada día van a ser más frecuentes, así como nos la están anunciando. ¿Cómo encaja esto en la profecía bíblica? Perfectamente, como Cristo lo anunció, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, cada vez más frecuentes, cada vez más duros, porque hasta ahorita habíamos tenido el SIDA, el ébola, el SARS y esas cosas por el estilo, pero nunca una angustia, nunca un temor como el que hay en este momento por el coronavirus. Bien podemos decir que otros eventos han traído más muertes, pero el miedo, el temor, el estrés y la angustia, ninguno como en este caso. Como dolores de parto, cada vez se harán más frecuentes los eventos, cada vez se harán más difíciles, más duros y más pesados de poderlos soportar. Pero bien dijeron, el fin no vendrá inmediatamente, así como la mujer que está en el embarazo y luego llega un tiempo cuando entra en la labor de parto que lleva un tiempo, igualmente esto se va a ir multiplicando. Nos brincamos al verso 12. Dice que la maldad se aumentará, la maldad se multiplicará. Estamos viendo en las noticias, en los medios de comunicación últimamente, acerca de todos esos millones de niños que han sido raptados y que han hecho con ellos cosas espantosas, y que eso está saliendo a la luz en este momento. La maldad, la crueldad se multiplicará tremendamente. Palabras del Señor Jesucristo que hará que el amor de muchos se enfríe. Verso 13. Mas el que persevere hasta el fin. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Permanecer con la mirada en Cristo. No pongas la mirada en las circunstancias. Tenemos que perseverar. Pablo al final de los días dice, he peleado la buena batalla. A través de todas las dificultades que vivió durante su vida, dice Pablo al final, ya estoy a punto de que el Señor me recoja. He peleado la buena batalla, la batalla de la fe. Igualmente se requiere de nosotros los creyentes que permanezcamos hasta el final. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y verso 14. El Evangelio será predicado, el Evangelio de Cristo será predicado a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación, para testimonio a todas las naciones. Nunca como en este momento, cuando la iglesia fue forzada a no reunirse y a no congregarse más y a tener que utilizar los medios de comunicación, nunca como en este tiempo el Evangelio ha corrido tanto y ha llegado a tantos lugares, a tan diferentes lugares como en este momento. El Evangelio de Jesucristo será predicado en todo el mundo, a toda lengua, criatura y nación, para testimonio a todos. Y te invito a que leas conmigo el verso 14 y léelo en voz alta. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Cuídate que no te engañen. Mira que no te turbes cuando escuches de las guerras y de los rumores de guerras, cuando oigas, escuches, vivas o estés en medio de las pestes.
de los terremotos que se darán en diferentes lugares, de las hambrunas que se vienen encima. Todo esto irá en aumento, cada vez más frecuentes, cada vez más fuertes, pero tú no quites la mirada de Cristo. El Evangelio debe de ser predicado a toda criatura, lengua, pueblo y nación. Entonces vendrá el fin. Este es el fin. Verso 21. Habrá entonces gran tribulación. Si tú piensas que lo que vivimos ahorita es un infierno, si tú piensas que esta angustia, estar con la vida en un hilo, a diario, en todo momento, como lo estamos viviendo ahorita, piensas que es lo peor de lo peor, en palabras del Señor Jesucristo, después de que el Evangelio se predica por todo el mundo para testimonio a todos, viene el fin y habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Ha habido hambres en la historia de la humanidad? Sí. ¿Ha habido guerras sangrientas? Millones han muerto, pero ninguna como lo que se verá en ese tiempo, la gran tribulación. ¿Pestes ha habido? Sí, pero cuidado cuando venga ese período que se le llama la gran tribulación. Un período de 7 años que marca el final de estos tiempos y de este orden de cosas. Si aquellos días, verso 22, no fueran terminados súbitamente y de repente de parte de Dios, ninguno se salvaría, ninguno sobreviviría a ese tiempo. La humanidad quedaría exterminada. Si queda la humanidad, algo de la humanidad, es porque Dios para ese tiempo. Es un tiempo tan espantoso, es una angustia tal en los hombres por los eventos, cataclismos, catástrofes que se vendrán encima en ese tiempo que se le llama de la gran tribulación, que los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Y con una característica muy especial, aún viendo todo eso que se va a venir encima de ellos, y no se arrepentirán, permanecerán en su necedad, en contra de Dios y en contra del Cordero. ¡Qué tiempo de espanto! Pero para ti, para el que cree, para la iglesia, buenas noticias, porque dice la Escritura, y ahora me quiero ir al Evangelio de Lucas, al capítulo número 17, verso 26. Así como sucedió en el tiempo de Noé, así también va a ser en este tiempo. Es decir, que Dios esperó pacientemente a Noé a que terminara de construir el arca en la cual se salvaría él y su casa. Así que buenas noticias. Esto va a ser igual que en los días de Noé. No nos tocará al creyente, a la iglesia, ni siquiera un segundo en la gran tribulación. Él construyó un arca de madera hasta que quedó terminada. Dios le dice a Noé: sube al arca, tú y tu casa, y Dios cerró la puerta. De la misma manera, hay un número de personas que van a ser salvas seguramente en el corazón y en la mente de Dios. Hay un número que se tiene que completar, así como que el Evangelio hay que llevarlo y tiene que llegar a toda persona encima de todo el mundo. Cuando eso se cumpla, Cristo viene por su iglesia. Cristo se lleva a la iglesia. Cristo arrebata la iglesia con todos los creyentes para que el incrédulo, aquellos que no recibieron a Cristo, aquellos que no aceptaron a Cristo en su corazón, queden y participen de ese periodo de 7 años que la Biblia llama la gran tribulación. Buenas noticias, porque no solamente fue con Noé, fue con Lot. Cuando los ángeles vinieron a destruir Sodoma y Gomorra,
Dios pacientemente esperó hasta que Lot no estuvo a salvo. Cuando Lot estuvo a salvo, entonces Dios actuó. Igualmente ahora, buenas noticias para ti. ¿Qué se espera de nosotros? No te turbes, que principalmente entendamos, tenemos que compartir el mensaje, tenemos que llevar adelante el mensaje de Cristo. En el amor del Señor te digo, es necesario salir de esta tibieza cristiana. La paciencia de Dios es para con nosotros, así como para Noé, hasta que no terminó de levantar el arca, así para nosotros. En su paciencia, Dios está esperando que el Evangelio corra y llegue a toda criatura. La pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar? Estamos ahora todavía en dolores de parto. Las circunstancias cada día difíciles y duras van a ser más frecuentes y más pesadas y más difíciles de soportar. ¿Hasta dónde? En nuestra tibieza cristiana, por no compartir el Evangelio, por no tomar valentía, por no dejar a un lado el miedo y la vergüenza. ¿Hasta dónde queremos llegar? En esta semana, el Valle del Río Grande fue noticia nacional. El asesinato de 2 policías por un joven. ¿No tomamos un poquito de culpa? Olvídate del joven, olvídate de él. Mata a los 2 policías y luego se mata a él a sí mismo. Y no te queda esa situación en tu corazón. Algo podíamos haber hecho nosotros, la iglesia, los creyentes. Es importante, es clave que salgamos de esta tibieza y pongamos todo nuestro esfuerzo en llevar adelante el Evangelio. Este es el tiempo para la iglesia, tiempo para el que cree, de ir hasta lo último del mundo, de llegar hasta lo último de la tierra. Señor, aceptamos tu palabra y la recibimos. Que no caigamos en un engaño, que no nos turbemos, pero que nos demos cuenta, que estemos perfectamente conscientes que hay algo que puedo hacer, hay algo que debo de hacer. El Evangelio tiene que llegar a toda criatura. Cuando se complete ese número, cuando lleguemos al número de personas que están en el corazón de Dios, cuando llegue el Evangelio para testimonio a toda lengua, a toda criatura, a todo pueblo, a toda nación, Cristo viene por nosotros y nos libra de la ira venidera. Ese gran tiempo, ese tiempo de la gran tribulación. En el nombre de Jesús. Amén.